Bueno, esta pregunta nos habla del riesgo de cáncer colorectal y nos pide la opción falsa. Nos dice, los pacientes con la poliposis anematosa familiar es del 100%, esto es cierto. La poliposis anematosa familiar es una enfermedad que se caracteriza por la producción de millones de pólipos y cuando aparecen esos pólipos tienen la peculiaridad de que malignizan siempre. Es la única entidad que tiene una malignización de los pólipos del 100%. Eso es totalmente cierto. De hecho, por eso somos tan agresivos en el manejo de esta entidad. Cuando aparecen los pólipos hacemos una proctocolectomía total, es precisamente por eso, porque sabemos que si no les quitamos el colon, esos pólipos van a malignizar siempre, es cuestión de tiempo, así que esa es cierta. O dice la dos, los pólipos adenomatosos, el riesgo de malignidad es independiente del tamaño. Esto es mentira, chicos. Digan lo que digan, el tamaño importa, siempre. Y un pólipo cuanto más grande es, más riesgo tiene de displasia y por lo tanto más riesgo de cáncer. Los pólipos pequeños suelen ser siempre más benignos que los grandes que siempre tienen displasia, con lo cual eso es falso. No es independiente, se relaciona directamente con el tamaño del pólipo. O dice la 3, es superior el riesgo de cáncer en los vellosos que en los tubulares. Esto es verdad. Los pólipos que malignizan son los adenomatosos. Y dentro de los adenomatosos pueden ser tubulares, pueden ser vellosos y pueden ser tubulovellosos. De esos tres tipos, los más benignos son los tubulares, seguidos de los tubulovellosos, siendo los más malos los vellosos en sí. Por lo tanto, eso es totalmente cierto. Luego dice la 4. El riesgo de cáncer de colon está aumentando en los pacientes que se les hace una ureterosigmoidostomía. Esto también es verdad. Si un paciente, por ejemplo, por un cáncer de vejiga hay que quitar la vejiga, los urólogos se plantean qué hacemos con los dos uréteres. Los pueden abocar a piel y dejárselos a cada extremo del tronco con una bolsita cada uno y la orina sale por la piel. O sea, es que eso resta mucha calidad de vida para los pacientes. Entonces, otra opción es abocar los uréteres al colon. El paciente por el ano, pues orina y hace la deposición. Esto para el paciente es más calidad de vida, por lo tanto yo creo que es lo ideal hacer a estos enfermos porque la calidad de vida siempre hay que buscarla, chicos. ¿Qué pasa? Pues que los nitratos ureicos que lleva la orina pues son tóxicos, son carcinógenos y pueden incrementar un poquito el riesgo de cáncer de colon. No pasa nada, pues no sabemos y lo único es que los portadores de una ureterosigmoidostomía nosotros sabemos que tenemos que hacer colonoscopias periódicas, ya que tienen más riesgo que el resto de la población de poder tener un cáncer de colon, o sea, eso es verdad. Y luego dice, el síndrome de Cowden es el único que no se asocia a un mayor riesgo de cáncer de colon, y es verdad. De las poliposis familiares, el Cowden es la única que no se asocia al riesgo de cáncer. Se produce por pólipos amartomatosos y no sabemos por qué, pero no se incrementa el riesgo de cáncer, porque otras poliposis amartomatosas sí que lo hacen, pero el Cowden es la única, y eso debe recordarlo, que no se asocia con un mayor riesgo de malignización. Por lo tanto, de las que nos dan la opción falsa es la opción 2, de los pólipos adenomatosos sí que es dependiente del tamaño del pólipo. Es muy importante que conozcamos cómo hay que hacer el cribado de cáncer colorectal en la población general, porque os lo preguntan con relativa frecuencia. Entonces, lo primero que tienes que tener claro es que cuando hacemos una colonoscopia de cribado, buscamos son pólipos. Los pólipos pueden ser de varios tipos. Tenemos pólipos inflamatorios, que son los que se asocian a la enfermedad de Crohn y a la colitis ulcerosa, que son benignos y no requieren seguimientos. Tenemos los pólipos hiperplásicos, que son muy chiquititos, suelen ser menores del centímetro, incluso del medio centímetro, y están siempre ahí en la unión rectosquima, y en general también son benignos. Hay descrita una entidad de pólipos hiperplásicos múltiples que sí que asociada con algún riesgo de malignización, pero eso yo no creo que os lo vayan a preguntar, chicos. En general asociar pólipo hiperplásico con pólipo benigno que no requiere seguimiento. Y luego están los pólipos que malignizan, los que buscamos cuando hacemos una colonoscopia de cribado, que son los pólipos adenomatosos. Esos son los malos. Los adenomatosos a su vez se dividen en tubulares, vellosos y tubulovellosos. Los más frecuentes son los tubulares, y los que más malignizan son los vellosos. Pero vamos, da igual, no todos adenomatosos, eso sí que requieren un seguimiento porque son los que si no quitamos con los años pueden llegar a ser un cáncer de colon. Entonces, dentro de los pólipos, ¿qué es lo que nos da un mayor riesgo de malignización? Pues para empezar el tamaño. Cuanto más grande es el pólipo, más riesgo de que tenga displasia y en consecuencia más riesgo de malignización. En segundo lugar, lo que acabamos de decir, el tipo histológico. No es lo mismo que el pólipo sea hiperplásico, que sea inflamatorio, que sea adenomatoso, y dentro de los adenomatosos no es lo mismo que sea tubular, que sea velloso, que sea tubulovelloso. Los más malos de todos son los adenomatosos vellosos. Luego depende del grado de displasia. No es lo mismo que un pólipo adenomatoso tenga displasia y que esta sea de bajo o de alto grado. Lógicamente, a mayor displasia, más riesgo de malignización. Luego, que el pólipo tenga alteraciones citogenéticas, lo que quiere decir pues, que tenga dañado algún gen, por ejemplo, reparador de tumores, P53, estas cosas. Pues en ese caso también hay más riesgo de malignización. Y luego el número. No es lo mismo tener un pólipo que tener 20. Lógicamente, mayor número de pólipos, más riesgo de que te puedan fallar. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar el cribado de la población general? Vamos a simplificarlo un poco, chicos, porque para mí es suficiente que lo simplifiquemos. El cribado lo vamos a hacer en la población general a los 50 años. Y si hay antecedentes familiares de cáncer de colon, ya se los 40. Yo, en mi caso, mi abuelo falleció de un cáncer de colon. En consecuencia, yo me debo hacer la primera colonoscopia de cribado a los 40 años. Si mi abuelo no hubiera tenido ese cáncer, yo me debería hacer esa primera colonoscopia con 50 años. ¿Cómo hacemos el cribado? Veréis, métodos de cribado
hay muchos. Se puede usar sangre oculta de veces, se puede usar una hemograma, se puede usar una rectosindoscopia, se puede usar una colonoscopia. Todos esos han sido durante la historia y todos válidos para hacer el cribado de cáncer colorectal. ¿Qué sucede? Que a día de hoy sabemos que de todos ellos el único método de cribado que ha demostrado incrementos significativos en la supervivencia es la colonoscopia completa. Por lo tanto, si os preguntan en mí cuál es el método de cribado que debemos hacer, le digo que está en colonoscopia. ¿Está embarazada la sangre oculta? A veces no es que esté mal, chicos. Da falsos positivos y a veces el cáncer es caprichoso. El cáncer se haga como quiere. Tú puedes tener un cáncer que tenga una sangre oculta que sea negativa. Y si te hicieran esa sangre oculta dentro de un mes, pues a lo mejor sí que te da positiva. Entonces son métodos poco fiables. Entonces el método de elección al día de hoy, porque es el que incrementa la supervivencia, es la colonoscopia completa, que se va a empezar a los 50 años y si hay antecedentes familiares, a los 40. Eso es lo que yo quiero que recordéis también del cribado de cáncer. ¿Cómo vamos a hacer seguimiento posterior? Pues bueno, esto a veces es hacer una colonoscopia cada 5 años, o una colonoscopia cada 10 años, cuidado con eso. Yo no puedo prever cada cuándo vamos a hacer las colonoscopias. ¿Por qué? Porque cada colonoscopia es la que nos da la pauta de cuándo haremos la siguiente. Yo os puedo decir cuándo vamos a hacer la primera, a los 50 y si hay antecedentes familiares a los 40. ¿Y cuándo haremos la siguiente? No lo sé. Depende de los hallazgos de esta colonoscopia. Imaginaos que a mí mañana me haces mi primera colonoscopia. Imaginaos que yo tuviera 40 años ya, que no los tengo, pero imaginaos que no estuviera y me hacéis la primera colonoscopia. Y me encontráis, pues, 1 o 2 pólipos, o sea, menos de 2, 1 o 2, pequeños, menores de 1 centímetro. Me los quitáis y los mandamos a analizar. Esos pólipos tienen displasia de bajo grado. ¿Cada cuánto habría que hacer la siguiente colonoscopia? Pues me haríais a los 5, 10 años. A día de hoy se tiende más a los 5 que a los 10. Pero sí, entre 5 y 10 años habría que hacer otro. ¿Por qué? Porque son poquitos pólipos, son 1 o 2, pequeñitos, menos de 1 centímetro, con displasia de bajo grado. Todo paciente con menos de 2 pólipos, menos de 1 centímetro, con displasia de bajo grado, la siguiente colon hay que hacerla a los 5 años. En cambio, si me hacéis la primera colonoscopia, pero siempre haciendo más de 2 pólipos o grandes, más de 1 centímetro, la tenéis que hacer a los 2 años. Más pólipos, más grave. Y si me encontráis a un pólipo que se ha negado, o algún pólipo que se presenta a todos, no debemos dejar un pólipo a medio. A veces nos pasa con los pólipos enormes y no somos capaces de detectarlos, estamos recibiendo 2, 3 para acabar de detectar, pero si nosotros vamos a pólipo a medio, o hay displasia de alto grado, eso ya es claro, chicos, hacemos una revisión los 2 o 6 meses para confirmar que los pólipos y sobre todo para ver que es infectado de una displasia de alto grado, es un cáncer para el dado de que puede llevar a la base de ingresos. O sea que cuando vamos a hacer las colonoscopias está totalmente condicionado por los materiales sobre esa primera prueba. Pocos pólipos pequeños, menos de displasia de bajo grado, más de 2 pólipos grandes, más centímetros, más de 3 años. Displasia de alto grado, por resistentes de pólipos completa a los 2 años. También debéis saber que el concepto de cribado no se aplica a la gente mayor o a la gente joven. O sea, esto se aplica para la gente que tenga supervivencia por encima de 10 años. Solo tiene sentido hacer un cribado de colon con una prevención de cáncer de colon si el pronóstico de diabetes es mayor. Entonces, no está bien que eso nos pase a la práctica, que hagamos a alguien de 85 años un cribado. Eso no tiene sentido. Ese paciente ya ha superado sus esperanzas de vida, ya no hay que hacer estrategias preventivas de cáncer de colon. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que esa edad ya no se incrementa la supervivencia. O sea, el paciente va a morir igual cuando se tenga que morir, vamos a darle una colonoscopia, por lo cual estamos dando riesgos sin beneficio. Entonces, pacientes que no tengan una esperanza de vida superior a los 10 años, no está indicado hacer colonoscopias de cribado. Eso lo tenéis que tener en cuenta. Aparte del cribado de cáncer de colon, lo que hablamos es lo que llamamos cáncer esporádico, que es el cáncer que te toca por mala suerte, por decirlo de alguna manera. Luego hay los polipósitos familiares, son genéticos y el que mejor debéis conocer, es lo que nos preguntan, es la poliposis familiar. Aparte, como realmente la llamamos, se asocia a un daño congénito, es ajena a la red. Entonces, se caracteriza porque aparecen cientos millones de polipos en el colon. El colon es un zumba lleno de polipos, está totalmente lleno de polipos. Lo difícil en estas entidades es que poseen no se caracterizan. Porque tú puedes tener 1 millón de pólipos en el colon y está totalmente asintomático. Porque los pólipos son muchos otros pequeños. Entonces, lo único que hay que hacer en oncología es con mucho sangre. Eso es lo mejor que le puede pasar al paciente. Porque si sangra, seguro que le diagnosticamos. Cuando no le vamos a diagnosticar, si no da ninguna clínica. Entonces, en estas entidades polipósicas familiares, habitualmente
normalmente llegamos siempre tarde en el primer familiar, porque les diagnosticamos prácticamente siempre cuando ya tienen cáncer de colon. Pero lo que es imperdonable es que una vez que sabemos que trata de una familia con poliposis nematosa familiar, es imperdonable que todos intentamos que algún otro miembro de la familia esté bien. Entonces, una vez que sabemos que un miembro de la familia tiene, hay que hacer cribado a todos los familiares de primer grado. ¿Cómo se hace el cribado de la poliposis nematosa familiar? Lo vamos a hacer con una rectosigmoidoscopia. ¿Por qué lo hacemos con una rectosigmoidoscopia y no lo hacemos con una colonoscopia completa? Porque los pólipos en esta patología aparecen primero en recto, luego del recto van a sigma, del sigma para el colon transverso, del colon transverso para el colon derecho. Por tanto, alguien que no tiene pólipos en recto y sigma con esta enfermedad no va a tener pólipos en el resto del colon. Por eso es suficiente hacer una rectosigmoidoscopia. ¿Cuándo empezamos a hacerla? Pues habitualmente a los 10, 12 años. Si no hay pólipos, la vamos a repetir cada 2 años. Ya bueno, cada 2 años, cada 2 años, cada 2 años. Y cuando aparezcan los pólipos, es indicación de protorectomía total. Hay que quitar el cambio recto porque ahí sí hay pólipos. Lo del recto es cuello. Se quita o no se quita. Eso es una cosa que siempre la primera cirujano no va a hacer. Lo ideal es quitar colon y recto, porque no hay pólipos tanto en colon como en recto. Pero ¿qué pasa? Cuando le quitas el recto a alguien que se vaya de vida, porque el recto se me tiene que competencia. Entonces, aunque les hacen una salud, periodo terminal, no sabéis que funciona una vez bien, el paciente puede caer incompetente o incontinente. ¿Qué recto es importante para la cicatriz? Entonces, el cirujano va al paciente decir, si le quitan el recto, o le quitan el colon y le dejan. Si le dejan el recto, tienes que tener muy claro que hay pólipos. Tenemos que hacer revisiones endoscópicas periódicamente para quitar esos pólipos y ponerlos en el cuerpo, porque pueden morir. Así que hacemos un rectosigmoidoscopia cada 2 años y en el momento de que los pólipos hacemos una resección, hacemos una conectoría. Esto se hace así hasta que el paciente llegue a la edad adulta. Si ya llega a los 30 o los 35 años y no ha habido pólipos, en vez de hacerlas cada 2 años, las provocamos cada 5. Y si a los 50 años ya no tiene pólipos, paramos el cribado. Porque una poliposis nematosa familiar que no tiene pólipos por 50 años es que no ha heredado la enfermedad y por lo tanto que no los va a desarrollar. ¿Cómo sería lo ideal de hacer la prueba de estos pacientes? Tened en cuenta que la medida que hace secundoscopia es buena, porque cuando vemos los pólipos ya nos sacamos al paciente, le quitamos el colon y perdemos el cáncer. Pero claro, lo ideal sería saber si el paciente tiene o no tiene la enfermedad. Lo ideal sería hacer un estudio genético y ver si el paciente ha heredado la enfermedad de su padre o su madre o no. Pues hay estudios genéticos que se hacen. Y para algunas familias es útil. Si conocemos, si yo soy la primera familia de una poliposis nematosa familiar, la idea es que se haga y en mi identidad que es la mutación, pues simplemente tenéis que buscar esa mutación en mi sitio. Y si la tiene, pues estudiar la enfermedad. Si la tiene, se la. ¿Qué pasa? Pues esto no es infalible. Porque hay varias mutaciones que se desarrollan por esta enfermedad que no somos desconocidas. Por eso esto no nos sirve. Nos sirve cuando la tienen, porque si tienen la mutación podemos hacer el diagnóstico con los familiares. Pero cuando no identificamos la mutación, pues no podemos saber si han heredado o no. Y en ese caso hay que hacer el cribado por rectosigmoidoscopia a todos los familiares. Y si sois sinceros, son más habitual cuando sucede. ¿Qué manifestaciones clínicas nos da esta enfermedad? La paracarditis es una enfermedad sistémica, chicos, porque sí que es verdad que se caracteriza por tener miles y millones de pólipos en el colon. Estos pacientes también van a tener pólipos en el estómago, van a tener pólipos en el duodeno, van a tener pólipos en el intestino delgado, van a tener pólipos en la papila, pueden tener cáncer también en el páncreas, pueden tener cáncer en el sistema nervioso central, pueden tener neuroblastomas, pueden tener cáncer en el hígado, neuroblastomas, cáncer papilar de tiroides, tumores de sinoides, quistes epidemiloides, osteomas en los huesos. Fijaos lo que supone hacer un diagnóstico de poliposis nematosa familiar a alguien. O sea, lo más riesgo que tiene es el cáncer del colon, pero eso es lo que más fácil se trata, porque le quitamos al colon y se lo prevenimos. Pero hay que hacer cribado no solo de eso, sino de todas las enfermedades oculares que pueden suceder en estos pacientes. Pues en verdad es una enfermedad oncológica sistémica y afecta múltiples órganos. Lo que pasa es que siempre hay que hacer el diagnóstico, lo que primero se manifiesta, lo que más prevalencia da es la afectación de mucho más raro que tenga también cáncer en el páncreas, un sistema nervioso afortunadamente, es mucho más raro que tenga esas patologías. Los poliposis nematosas, la más típica es esa de cada vez, la poliposis nematosa familiar, luego hay variantes. Una variante de esta enfermedad que es intolerable, que es la poliposis nematosa familiar, pero que además tiene dos manifestaciones crónicas, que son fundamentalmente los tumores desmoides, los quistes epidemiloides y los osteomas. Un turcot es cuando aparece la poliposis nematosa familiar y además hay un cáncer del sistema nervioso central, entonces lo llamamos turcot cuando llaman la poliposis nematosa familiar. Y un muy torre es cuando hay esta entidad y además hay cáncer en la piel.
Entonces, que entonces son simplemente variantes que reciben un nombre propio, pero es la misma enfermedad que cuando tienen manifestaciones fuera del colon, pues en vez de pólipos en la familiar decimos Gardner. Cuando tienen los pólipos y el cáncer en el cerebro, pues decimos Turcot. Y cuando tienen el cáncer en el colon y además tienen tumores en la piel, decimos Murtorrio. Pero son variantes. La que debéis recordar de desconocer bien para mí es la poliposis anematosa familiar. Aparte de las poliposis familiares adenomatosas, también existen las amartomatosas. El amartoma es un tipo de pólipo poco conocido. Sabemos que puede malinizar, pero no lo hace siempre. Entonces realmente no tenemos claro por qué a veces maliniza y a veces no. El amartoma es una entidad histológica poco conocida. La entidad que mejor debe recordar de las amartomatosas es la poliposis juvenil, porque es la más prevalente, que son pacientes que tienen pólipos amartomatosos tanto en el estómago como en el intestino delgado, como en el colon, y además pueden tener cáncer de páncreas. Y luego también hay variantes, como nos pasaba con la poliposis anematosa familiar. Si aparte de tener estos pólipos tienen hiperpigmentaciones, tienen manchas en la piel y tumores ginecológicos, en el caso de las mujeres o las titulares, en el caso de los varones, lo llamamos pibieles. Si además tienen tricolemas faciales, queratosis sacras, pápulas papilomatosas, tumores en la mama, tumor de tiroides y los amartomas, pues llamamos Cowden. Y el Cowden sí que debe recordar que aunque son amartomas, no hay que ser en ningún caso de malignización, es el único síndrome polipósico familiar que no se asocia con que esos pólipos malignicen en el cáncer. Y luego si tienen la poliposis juvenil junto con atrofia en las uñas, alopecia y manchas en la piel, pues lo llamamos ponquicarnada. Entonces son variables, pero lo que debéis recordar para el MIR, porque estos síndromes polipósicos son mucho esfuerzo lingüístico, es la poliposis anematosa familiar y la poliposis juvenil. Luego que os suene que existen variables. En esta poliposis juvenil, como hay pólipos a todos los niveles, no solo hay que hacer colonoscopias de cribado, también hay que hacer gastroscopias y cápsulas endoscópicas para ver si hay pólipos pues, en el tubo digestivo alto o en el intestino regular. La forma más frecuente de cáncer familiar, y por eso yo creo que es la más preguntada también, es el síndrome de Lynch. Se caracteriza por una alteración a nivel de los genes MLH1 y MLH2, que son genes reparadores de los errores del DNA. Los pacientes con Lynch son familias que tienen múltiples cánceres, no solo cánceres de colon, también, sino cánceres en otras localizaciones. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? ¿Cómo podemos sospechar que hay una familia con síndrome de Lynch? Pues hay dos criterios, los criterios de Amsterdam y los criterios de Bethesda. Son criterios difíciles de recordar, son un poco farragosos. De recordar alguno, para mí yo recordaría los de Amsterdam, los son más clínicos, son los que en todo caso van a poner. ¿Qué criterios cumplen para decir que un paciente tiene síndrome de Lynch según la clasificación de Amsterdam? Pues tienen que tener 3 o más cánceres de colon, en un familiar, varios familiares, pero que al menos uno sea un familiar de primer grado de los otros dos. O sea, no me vale que los cánceres de colon sean un primo hermano por mi lado materno del tercer grado. No. Al menos uno tiene que ser un familiar de primer grado, tiene que haber al menos 3 cánceres de colon en la familia. Tienen que haber al menos 2 generaciones consecutivas, es decir, padres e hijos. Necesario que haya 2 generaciones consecutivas. Que al menos un familiar de todos esos que tienen cáncer de colon sea joven. Consideramos joven para eso, menos de 50 años. Que no sea otro síndrome polipósico, como una poliposis anematosa familiar, que tenga una confirmación histológica, evidentemente. O sea, que en la práctica la pregunta de mí sería, pues una familia donde hay 3, 4, 5 cánceres de colon, que alguno va de padres a hijos y alguno es muy joven. O sea, siempre que tengáis más de 3 cánceres en una familia con alguno joven que tenga relación directa, sospechad que es un síndrome de Lynch. ¿Qué otros tumores se asocian con el síndrome de Lynch? Muchos otros, que no debéis recordarlos para mí, que os suelen son muchos, pues el endometrio, el uretra, el ovario, el páncreas, la vía biliar, tumores cerebrales, tumores renales, que os suele que se asocian con Lynch, no solo asocian cáncer de colon, sino múltiples tumores en otras localizaciones. Con esto vale, yo creo que los testes son un poco rentables, son muy farragosos de recordar, por lo cual yo no os aconsejo que intentéis recordarlos para mí. Y sí que me gustaría insistiros y añadir una cosa, que es que clásicamente siempre hemos dicho que el síndrome de Turcot es una variante de la poliposis anematosa familiar, que se caracteriza por tener una poliposis anematosa familiar y tumores al sistema nervioso central. En los últimos años ha cambiado y ahora se considera que el síndrome de Turcot se trata más bien de una variante del síndrome de Lynch. Entonces estas cosas no están muy claras, yo no creo que nunca nos vayan a preguntar, porque estos síndromes poliposis son muy complejos y las relaciones genéticas entre unos y otros tampoco están muy bien descritas, pero que sepáis o suene que a día de hoy el Turcot se considera una variante más del síndrome de Lynch que no de la poliposis anematosa familiar. Tenerlo claro, por si les diera por poner la pregunta a Emil, que no. ¿Cómo manejamos los pacientes que tienen un síndrome de Lynch? Bueno, pues primero debemos sospechar que lo que mi pareja debe cumplir bien los criterios de Amsterdam, que ya digo que son los más rentables para recordar, o bien los criterios de Bethesda.
Si lo cumple, les hacemos un estudio genético, buscamos la mutación en el gen MHC1 Si tiene la mutación, confirmamos el síndrome de Lynch. ¿Y qué hay que hacer? Pues seguimiento cribado periódico con colonoscopia. Aquí es difícil el manejo, chicos, porque claro, hacemos colectomías profilácticas, por ejemplo, hacíamos la poliposa nematosa familiar, no. Si la poliposa nematosa familiar somos tan agresivos y quitamos el colon cuando aparecen los pólipos, es porque debe de valorizaciones del 100%. Esto no pasa con el síndrome de Lynch. Hay un Lynch que tiene muchísimo riesgo de cáncer, muchísimo, pero no tanto como para hacer una colectomía profiláctica. Entonces, profilácticamente no es habitual que se tenemos un colon, porque sí que hacemos un seguimiento muy estrecho a los familiares afectados, a los familiares con mutación, con colonoscopias. Cuando vemos el cáncer, ¿qué hacemos? Pues quitarlos o bien todo el colon, o bien simplemente hacemos la colectomía parcial que corresponda según donde está el tumor. Aquí le hacemos cada cosa. Esto es complejo, habitualmente en gente joven, como tienen mucho riesgo de poder desarrollar otro cáncer, hacemos la colectomía total. En gente más mayor, que ya es poco probable que haya otro nuevo cáncer, otro cáncer metacrónico, ahí hacemos colectomías secundarias. La cosa es que esto yo os digo que es complejo y se decide de manera individualizada. Esto no se puede generalizar. Pues a todos los colectomías total, no, chicos. Esto depende de cada paciente, de su edad y de sus preferencias. ¿Sí? Porque hay gente que dice, mire, con lo que usted me está contando, con el riesgo que tengo de tener un síndrome de Lynch y de hacer más cánceres del colon, yo prefiero me quedo más tranquilo que no se me quite el colon entero, pero con un cacho. Entonces ya depende un poco de cada paciente. Pero que sepáis que aquí la colectomía profiláctica no se suele realizar, que lo que hacemos es un seguimiento muy estrecho de colonoscopias, y cuando aparece el cáncer, damos a elegir entre una resección parcial o una total. Pero en el caso de que sea parcial, puede aparecer cáncer de colon en el resto del colon que dejamos. Por lo tanto, hay que continuar con seguimientos